Dicen que en tiempos de guerra, la miseria saca lo peor de los hombres. Pero lo que vas a escuchar ahora no es un simple abuso de poder, no es un robo de tierras, ni siquiera una ejecución injusta. No, lo que vas a escuchar es algo mucho más asqueroso, algo que ni las balas de la revolución podían limpiar con pólvora y sangre. Bienvenido al canal Cuentos de Zapata. Comenta de dónde nos estás escuchando, déjale un buen like a este video, y agárrate fuerte, porque lo que viene te va a erizar hasta los huesos. Era el año de 1912 en un rincón polvoriento de Morelos, bajo la sombra de jacales maltratados por el sol ardiente. Se levantaba el juzgado de un hombre llamado Evaristo Meléndez, un cabrón de traje negro, con bigote encerado, botas relucientes y un reloj de oro que no se cansaba de presumir. Ese hijo de la mala madre se decía hombre de justicia, pero todos sabían que en sus manos la balanza estaba inclinada siempre hacia donde brillaban las monedas. Meléndez había llegado como juez federal con el respaldo de hacendados y generales porfiristas que todavía olían a pólvora de la dictadura. Su sonrisa era tan falsa como el pergamino de leyes que colgaba en su despacho. Nadie en el pueblo confiaba en él, pero todos le temían, porque este cabrón no solo dictaba sentencias injustas, también traficaba con la inocencia de los más débiles. Los campesinos lo sabían de sobra. Mujeres que acudían a pedir justicia por un marido encarcelado injustamente salían del despacho llorando. Madres que buscaban amparo por un despojo de tierras regresaban con el alma rota. Pero lo más repugnante, lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, era lo que ocurría con los niños huérfanos. Ese juez maldito se aprovechaba de la orfandad dejada por la guerra. Cuando un soldado caía, cuando una madre moría de hambre o enfermedad, y las criaturas quedaban solas, Meléndez las recogía bajo custodia del Estado, y lo que hacía después era venderlas como si fueran animales en un mercado clandestino. Niños entregados a hacendados ricos como sirvientes, niñas pequeñas enviadas a prostíbulos disfrazados de casas de beneficencia. El pueblo murmuraba en silencio. Nadie se atrevía a enfrentarlo, porque los federales lo protegían como si fuera un tesoro, y el que abría la boca amanecía colgado en un mezquite, con un letrero clavado en el pecho que decía: así se mueren los revoltosos. Pero siempre hay alguien que guarda memoria. Una tarde, entre los pasillos oscuros del juzgado, una mujer llamada Rosaura, campesina de mirada firme y manos encallecidas, descubrió el horror con sus propios ojos. Había acudido a suplicar por su sobrina, la pequeña Lupita, de apenas 9 años, que había quedado sola después de que los rurales asesinaran a su hermano. Señor juez, le ruego, déjeme llevarme a la niña, yo la crío como si fuera mía, suplicó con la voz quebrada. El juez la miró con una sonrisa torcida, encendió un cigarro y soltó el humo como si fuera dueño del aire mismo. Esa criatura ya no te pertenece, mujer. Ahora es responsabilidad de la ley. Y la ley soy yo. Rosaura no entendía nada, pero horas más tarde vio con sus propios ojos cómo sacaban a la niña en una carreta cerrada, rumbo a la estación de tren. La desesperación la hizo gritar y correr, pero los gendarmes la detuvieron a culatazos. Ese día, Rosaura juró que haría lo imposible por sacar la verdad a la luz. La crueldad de Meléndez no paraba ahí. Tenía una lista interminable de pequeños, cada uno con un destino marcado a haciendas en Veracruz, burdeles en Puebla. Incluso rumores decían que algunos terminaban en manos de extranjeros que pagaban fortunas por ellos. Cada vez que el juez levantaba la pluma para firmar un documento, era como si dictara la condena de un alma inocente. Y lo peor era su cinismo en las fiestas del pueblo. Brindaba con vino caro, levantaba la copa y decía: por la justicia mexicana, que nunca falla. Los pocos que lo escuchaban enmudecían, tragándose la rabia como veneno, pero la revolución ya ardía en cada rincón. Zapata y sus hombres habían jurado tierra y libertad, y aunque el juez Meléndez se sentía intocable bajo las alas del régimen federal, no sabía que su nombre pronto llegaría a oídos de quienes no perdonaban atrocidades. La primera señal llegó en forma de rumor. Campesinos de la región comenzaron a hablar entre dientes que Zapata ya sabía lo del juez, que los insurgentes lo tenían en la mira, que la justicia de los hombres tarde o temprano llegaba, aunque viniera montada en caballos negros, bajo la luna. Esa noche, mientras Meléndez contaba sus monedas de oro y acariciaba su reloj brillante, no se dio cuenta de que los fantasmas de sus crímenes ya lo estaban rodeando. No eran fantasmas de ultratumba, eran campesinos, huérfanos
y madres que susurraban su nombre con odio, esperando el día en que la tierra misma lo tragara. Y créeme, ese día estaba mucho más cerca de lo que él imaginaba. El sol ardía sin misericordia sobre Morelos, y las calles del pueblo parecían un desierto de polvo y silencio. Pero dentro del juzgado, la sombra del juez Meléndez se alargaba como una serpiente venenosa, enroscándose en cada rincón de la vida cotidiana. Ese cabrón no solo dictaba sentencias injustas, había convertido el miedo en su arma más letal. Quien se atrevía a levantar la voz contra él, terminaba con la boca llena de tierra, literalmente, porque sus hombres, rurales con uniforme azul y rostro endurecido, recorrían el pueblo como perros rabiosos, marcando con sangre cada desafío al poder del juez. Una tarde, el pueblo fue testigo de una escena que se quedó grabada en la memoria de todos. Un campesino llamado Don Lázaro, viejo bigotón de espalda encorvada, entró al juzgado a reclamar por su nieto desaparecido. «Devuélveme al chamaco, desgraciado. Es mi sangre, y no voy a dejar que te lo robes», gritó con toda la rabia acumulada. Meléndez, sin levantarse de su silla, lo miró con desdén, chasqueó los dedos, y sus guardias lo arrastraron fuera. Frente a Tellús, en la plaza principal, lo amarraron a un poste, y lo azotaron hasta que la piel le quedó colgando como jirones de cuero. Y mientras el viejo gritaba de dolor, el juez salió con una sonrisa fría. Levantó su bastón de mando, y dijo, «Que esto sirva de ejemplo. A la ley no se negocia. La ley se obedece». Esa frase se convirtió en un eco macabro, que los niños repetían entre dientes, temblando cada vez que lo veían pasar montado en su caballo negro. Pero no era solo la violencia lo que lo hacía temible, era su capacidad de corromperlo todo. Los caciques del lugar lo invitaban a banquetes donde corría el mezcal y la carne asada. Y ahí, entre risas falsas, se cerraban los tratos más asquerosos. Un par de niñas para la hacienda, don Meléndez. «Se las pago bien. Usted sabe que conmigo no pierden el juez». Alzaba la copa, mojaba sus labios con el vino rojo, como si bebiera sangre, y firmaba papeles que valían más que la vida de cualquier inocente. En esas fiestas, mientras los hacendados brindaban, los músicos tocaban corridos para disfrazar el hedor de la podredumbre, y más de uno juró haber visto a Meléndez reírse hasta las lágrimas cuando alguien contaba chistes sobre huérfanos vendidos como si fueran mercancía. La crueldad llegó a tal punto que ya ni los curas del pueblo podían callar. El padre Agustín, un viejo de sotana raída, se atrevió a predicar en misa contra los abusos del juez. «Dios no perdona a quien trafica con la inocencia de los niños», tronó su voz desde el púlpito. Meléndez se enteró la misma noche. Y al día siguiente, el cura apareció tirado en el atrio, con la boca llena de hostias ensangrentadas, como un mensaje de burla a la fe del pueblo. Ese acto rompió cualquier esperanza. La gente ya no se atrevía a rezar en voz alta, porque hasta Dios parecía silenciado por la corrupción de aquel hombre. Pero el juez tenía una obsesión aún más retorcida, coleccionar lágrimas. Decía que el llanto de un niño era el verdadero precio de su poder. A más sufrimiento, más fuerte se sentía. Algunos testigos afirmaban haberlo visto guardar pañuelos empapados en lágrimas infantiles dentro de un cofre, como si fueran joyas. Nadie sabía si era cierto o si era un rumor para alimentar el terror, pero bastaba con imaginarlo para que los huesos se helaran. Rosaura, la campesina que había visto cómo se llevaban a su sobrina Lupita, no dejaba de buscarla. Durante las noches, recorría la estación de tren, preguntando a los ferroviarios, siguiendo huellas en la tierra, como una loba herida. Una vez alcanzó a escuchar que un grupo de niños había sido enviado hacia Puebla, por órdenes del juez Meléndez. La mujer guardaba silencio, pero su corazón hervía como olla en fuego lento. Sabía que enfrentarse sola sería su muerte segura. Lo único que le quedaba era esperar un milagro. Vengador. Y los rumores crecían como hierba mala. En las cantinas de Morelos, entre tragos yipuqui, se escuchaba cada vez más el nombre de Zapata. Decían que ya no toleraba a jueces corruptos ni a hacendados ladrones, que su ejército de campesinos era como una tormenta que se acercaba lenta, pero segura. Meléndez, en su arrogancia, se reía de eso. «Zapata no es más que un bandido con machete aquí. La ley soy yo, y a mí, nadie me entierra». Qué equivocado estaba. El juez había sembrado tanto odio, tanto dolor, que el destino ya estaba preparando su caída. Solo faltaba una chispa, un último crimen que rebasara los límites de la paciencia del pueblo y encendiera la llama de la venganza. Y esa chispa
estaba a punto de llegar. Cuando una tierra está manchada de sangre inocente, los lamentos no se pierden en el viento, quedan atrapados en los muros, en las piedras y hasta en los surcos secos del maíz. Y en aquel pueblo, los lamentos eran de niños. Las víctimas del juez Meléndez no eran simples nombres en un papel, eran criaturas con sueños, con risas, con voces que deberían haber llenado las calles. Pero cada una fue arrancada de los brazos de su familia, como si fueran muñecos de trapo. Entre todos esos pequeños, 3 nombres quedaron grabados para siempre en la memoria del pueblo: Lupita, Tomás y Juana Lupita, la sobrina de Rosaura. Ojos grandes como charcos de agua limpia y una sonrisa que, pese a su corta edad, era capaz de iluminar un jacal entero. Su hermano había muerto defendiendo la tierra contra los federales, y ella era lo único que le quedaba a la familia. Una mañana, Rosaura despertó, y Lupita ya no estaba. La habían arrancado de su regazo como si no valiera nada. La mujer lloraba cada noche, abrazada a la ropa que la niña había dejado atrás, impregnada del olor a humo de fogón y a flores silvestres. «Aguanta, hijita, aguanta, que yo te voy a encontrar», susurraba entre lágrimas. Tomás, un chamaco de 12 años, flaco como rama seca, pero con un coraje en la mirada que ya lo hacía parecer hombre. Su padre había sido peón en una hacienda cañera, muerto a golpes por reclamar un jornal justo. Tomás había jurado vengarlo, pero antes de que pudiera alzar un machete, los hombres del juez lo capturaron. Lo llevaron al juzgado con la excusa de darle protección, y desde entonces nunca más se supo de él. Algunos decían que había sido vendido como sirviente a un hacendado en Veracruz. Otros, que lo mandaron a una fábrica en el norte, donde los niños trabajaban hasta morir de cansancio. Juana, la más pequeña de todas, apenas 7 años, hija de una mujer que murió de fiebre. El juez Meléndez se la llevó en brazos frente a todo el pueblo, con un cinismo que helaba la sangre. «Ahora, esta criatura estará en mejores manos», dijo, mientras acariciaba su reloj de oro. Pero las mejores manos no existían. Juana fue enviada en un tren hacia Puebla, donde un burdel disfrazado de hospicio esperaba por ella. Su llanto, aquel día en la estación, retumbó en los oídos de todos los que estaban presentes, pero nadie se atrevió a mover un dedo. El miedo era más fuerte que la indignación. Las historias de estos 3 pequeños se convirtieron en símbolo del dolor colectivo. Cada campesino que pasaba por el juzgado bajaba la mirada, recordando el rostro de alguno de esos niños. Y en las noches, se decía que las madres se reunían en silencio para rezar, pero sus rezos no pedían paz, pedían justicia. Rosaura, la tía de Lupita, comenzó a organizar a escondidas pequeños círculos de mujeres. En un cuarto, iluminado por velas, compartían historia, lloraban juntas, y se prometían que tarde o temprano alguien les haría pagar. «No puede ser que Dios se quede ciego, no puede ser que la tierra trague tantas lágrimas y no grite», decía Rosaura, con los ojos encendidos. Y la tierra, efectivamente, estaba empezando a gritar. Cada surco de maíz seco, cada nopal lleno de espinas, parecía murmurar el mismo nombre del Zapata. Los niños desaparecidos ya no eran solo un dolor familiar, eran un símbolo de la podredumbre del régimen. El pueblo entero sabía que, mientras ese juez siguiera con vida, no habría futuro para sus hijos. Una tarde, un testigo inesperado apareció en la cantina del pueblo. Era un ferroviario llamado Valentín, hombre curtido por el sol y con manos negras de carbón. Entre tragos de pulque, contó lo que había visto. No crean que invento. «Yo vi a la niña Lupita subir en ese vagón, llorando y gritando el nombre de su tía. Iba encerrada con otros chamacos. Todos se fueron en dirección a Puebla, y no era la primera vez. Este juez vende niños como si fueran costales de maíz». El silencio se hizo pesado en la cantina. Nadie quiso contradecirlo, porque todos sabían que era verdad. Esa noche, Rosaura juró en voz alta lo que ya llevaba en el corazón: si la justicia no viene del cielo, vendrá de la tierra. Y si la tierra no alcanza, que venga un hombre que haga justicia con fuego y machete. Y esas palabras viajaron como un murmullo que el viento llevó a las montañas, donde hombres de sombrero ancho y rifles en la espalda ya estaban escuchando. El juez Meléndez había cometido atrocidades que ya parecían no tener límite. Había robado tierras, encarcelado inocentes, vendido niños y humillado al pueblo entero. Pero lo que ocurrió aquella tarde fue tan brutal, tan inhumano, que hasta los federales que lo protegían se quedaron con la sangre helada. Fue en el mes de julio de 1912
cuando el calor sofocaba, y los perros buscaban sombra bajo los mezquites. El juez recibió a un hacendado de Puebla, un viejo ricachón de apellido Salcedo, conocido por su gusto enfermizo por criados jóvenes. Ese día, Meléndez no solo aceptó el pago, sino que organizó una subasta secreta, en el mismo juzgado. En una sala cerrada, iluminada apenas por lámparas de aceite, reunió a varios de los niños que tenía bajo su custodia o legao. Había 6 pequeños, 3 varones y 3 niñas, algunos descalzos, otros con la ropa hecha jirones. Todos temblaban como pajaritos mojados. «Aquí está la mercancía más fina de Morelos», dijo el juez, golpeando el bastón contra el suelo. Las carcajadas de los hacendados resonaron como cuchillos en la piel de los presentes. Uno de ellos levantó la voz. «Yo doy 50 pesos por el chamaco flaco. Para trabajo en mi hacienda, yo ofrezco 100 por la más chiquita. Esta tirnita. Y en Puebla sabrán qué hacer con ella». Y el juez, con una sonrisa torcida, marcaba en su libreta los nombres como si fueran objetos en un inventario. Pero aquella subasta tuvo un testigo inesperado. Entre los presentes estaba Valentín, el ferroviario, obligado a servir como mensajero para los hacendados. Él, con el corazón en la boca, vio como un hombre levantaba la mano para quedarse con la pequeña Juana, la niña de 7 años, que había sido arrancada del atrio de la iglesia. Juana lloraba, con los ojos llenos de terror, y suplicaba en voz bajita: «No, por favor, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá». Los hombres se carcajearon, y el juez golpeó su bastón una vez más: «Vendido, que se la lleven de inmediato». Fue entonces cuando Rosaura, que llevaba semanas buscando pruebas, se abrió paso entre la gente y gritó desde la puerta del juzgado: «Maldito perro, te llevas a los hijos de México como si fueran animales. ¡Devuélvelos!». El silencio cayó sobre la sala. Todos se giraron a verla, y Meléndez, con los ojos encendidos de furia, ordenó: «Agárrenla». Los guardias la sujetaron a golpes, pero la mujer no dejó de gritar: «Zapata sabrá lo que haces, maldito, y cuando venga, no habrá tumba que te salve». Meléndez se acercó, la tomó del cabello, y con una voz helada, respondió: «Pues dile a tu Zapata que me alcance». Si es que se atreve. Después, ordenó que la arrojaran a la calle, ensangrentada, como si fuera basura. El crimen de aquella subasta corrió como pólvora. No era ya un rumor, no era un secreto escondido en las sombras, era un hecho presenciado por decenas de ojos. Los campesinos no podían creerlo. El juez había vendido niños frente a todos, como si se tratara de ganado. Esa noche, el pueblo entero ardió en rabia. Las madres lloraban, los hombres apretaban los puños, y en las cantinas nadie hablaba de otra cosa. Valentín, el ferroviario, se juró a sí mismo que llevaría esa noticia a donde fuera necesario, porque ya no bastaba con murmurar. Había que llevar el testimonio hasta los oídos de Emiliano Zapata. Meléndez, ciego por su arrogancia, celebraba su negocio con vino caro, rodeado de hacendados. Pero afuera, en el polvo del camino, el odio crecía como tormenta, y cada lágrima derramada esa noche se convertía en un machete afilado, esperando su momento. La noche era oscura, y el viento soplaba con un silbido triste entre los magueyes. Valentín, el ferroviario, avanzaba por los caminos de Morelos con el alma en un hilo. Llevaba en la memoria lo que había visto en aquella sala maldita: niños subastados como si fueran bestias, madres llorando en silencio, y el rostro del juez, Meléndez, brillando con sudor de codicia. Él sabía que quedarse callado era condenar a esos pequeños a la muerte. Por eso, con el corazón latiendo como tambor de guerra, emprendió un viaje hacia las montañas, donde se decía que los hombres de Zapata acampaban como jaguares, listos para saltar. Durante 2 días caminó casi sin descanso, durmiendo apenas bajo los árboles, comiendo tortillas frías que llevaba envueltas en un pañuelo. Cada paso lo acercaba más a los hombres del sur, y cada paso lo llenaba de miedo, porque hablar contra un juez federal era jugarse la vida, y los rurales ya lo tenían en la mira. En un cruce de caminos lo alcanzaron 2 gendarmes. «¿A dónde vas, cabrón? Muéstranos tus papeles». En Valentín tragó saliva, fingió serenidad y respondió: «Voy a llevarle un mensaje a mi hermana en Cuautla». «¿Acaso ya ni eso se puede?». Los hombres lo miraron con sospecha, pero al no encontrar pruebas, lo dejaron marchar, advirtiéndole con una voz áspera: «Más vale que no te metas en lo que no te importa, o amaneces colgado en un mezquite». Valentín siguió su camino, apretando los puños. Sabía que ya no había vuelta atrás. Al tercer día, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas,
divisó un campamento. Fogatas incendiadas, hombres armados con rifles y machetes, y caballos relinchando bajo la sombra. Era el Ejército Libertador del Sur. 2 campesinos armados lo detuvieron de inmediato. ¿Quién eres? ¿Y qué carajos vienes a buscar? Valentín levantó las manos en señal de paz. No traigo armas, solo traigo la verdad. Y la verdad necesita llegar a oídos del general Zapata. Los hombres lo miraron con desconfianza, pero al notar la desesperación en su rostro, lo llevaron hasta el centro del campamento. Allí, sentado bajo un mezquite, con sombrero ancho y mirada de acero, estaba Emiliano Zapata. El ferroviario se arrodilló sin poder contener el temblor en las piernas. Mi general, yo no soy hombre de guerra, soy ferroviario, pero lo que vi con mis propios ojos no puede quedarse callado. Ese juez corrupto, Evaristo Meléndez, vende niños, mi general, como si fueran ganado. Yo estuve en una subasta en su propio juzgado, y vi cómo entregaban a la pequeña Juana, y cómo se llevaron a Lupita, y a otros más, se los juro por esta tierra que piso. El campamento entero enmudeció. Algunos hombres apretaron los dientes, otros bajaron la cabeza con rabia contenida. Zapata, con la mirada clavada en Valentín, permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego se levantó lentamente, desenvainó el machete y lo clavó en la tierra con fuerza. La tierra nos da de comer, compadre, pero también sabe tragarse a los que la ensucian. Y ese juez maldito ya manchó demasiado. Si es cierto lo que dices, Morelos no descansará hasta verlo hundido bajo el suelo que pisó. Valentín sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Se inclinó aún más, con lágrimas en los ojos. General, yo no tengo armas, pero tengo mi testimonio. Si es necesario, moriré diciendo la verdad. Zapata lo levantó del hombro. No morirás, compadre. Vivirás para ver justicia. Porque cuando la justicia no viene de los tribunales, la trae el machete del pueblo. Los hombres alrededor gritaron, tierra y libertad. Y aquel grito retumbó en las montañas, como un trueno que anunciaba tormenta. Esa misma noche, Zapata reunió a sus lugartenientes. Con mapas extendidos sobre la mesa, planeó el camino hacia el pueblo de Meléndez. El juez pensaba que estaba protegido por federales y hacendados, pero lo que no sabía era que la furia campesina no conoce muros ni bayonetas que la detengan. La noche se alargó en el campamento, pero nadie dormía. El aire olía a humo de fogata y a pólvora vieja, y los grillos parecían guardar silencio, como si hasta los insectos presintieran lo que estaba por venir. Emiliano Zapata, con los brazos cruzados y el machete apoyado en su rodilla, escuchaba a sus lugartenientes discutir. Ese perro de Meléndez está custodiado por rurales y federales. No será fácil meter las manos en su guarida, dijo Genovevo de la O, golpeando la mesa de madera improvisada. Otro campesino añadió, y dicen que tiene túneles que conectan su hacienda con el palacio municipal. Si se siente acorralado, huirá como rata. Zapata permanecía callado, con la mirada fija en el mapa extendido frente a él. En Valentín, sentado a un costado, observaba con nerviosismo. Por un momento temió que el plan fuera imposible. De pronto, Zapata se incorporó y habló con voz grave, clara como un disparo. Si ese juez usa túneles como madriguera, entonces le cerraremos la salida. Si confía en sus rurales, entonces primero los dejaremos ciegos. Y si piensa que el pueblo lo teme, sé, porque esta vez el pueblo viene con nosotros. En los hombres lo miraron con ojos encendidos. ¿Y cómo, mi general?, preguntó uno. Zapata trazó con el machete una línea sobre el mapa. Primero, cortaremos las comunicaciones. Nadie debe avisar a los federales en Cuernavaca. Luego, tomaremos los caminos de entrada al pueblo. El juez pensará que está seguro, hasta que sienta que el suelo bajo sus pies ya no le pertenece. A Valentín, que había permanecido en silencio, se atrevió a intervenir. Mi general, yo conozco los horarios del tren que lleva correos y soldados. Si lo detenemos antes de que llegue a la estación, Meléndez quedará aislado. Zapata lo miró con aprobación. Hablas como un hombre de guerra, aunque digas que no lo eres. Ese tren será nuestro primer objetivo. Durante horas afinaron cada detalle. Un grupo incendiaría el puente de madera al norte. Otro tomaría la estación del ferrocarril. Los campesinos del pueblo, cansados de los abusos, se encargarían de esparcir rumores para sembrar confusión entre los rurales. Cada pieza se colocaba como en un tablero de ajedrez. Pero en este juego, las piezas eran hombres con machetes y rifles viejos, dispuestos a morir por justicia. Antes del amanecer,
Zapata se levantó, se ciñó el cinturón con cartuchos y dijo con voz que erizó la piel de todos: hoy no peleamos por tierras, compadres. Hoy peleamos por los hijos de nuestra gente. Y quien toque a un niño no merece tumba, merece ser devorado por la tierra. Misman un murmullo de rabia recorrió el campamento. Las madres que seguían a la tropa lloraban en silencio, no de miedo, sino de esperanza. El plan estaba listo. Solo quedaba esperar el amanecer para encender la chispa de la venganza. Gancho final. Parte 6. El ejército del sur ya tenía su objetivo marcado. El juez Meléndez seguía durmiendo entre paredes de piedra, creyéndose intocable, pero lo que no sabía era que Zapata ya había dictado su sentencia. Alba. Su palacio se convertiría en su tumba. ¿Quieres que siga con la parte 7, el ataque al pueblo y el inicio del asedio al juez corrupto? Você disse. Sim, o chat GPT disse. Pensou por 1,21 m. S parte 7. El día que un juez corrupto vendía niños, y Zapata lo enterró vivo. El amanecer rompió como vidrio en el cielo. El ejército del sur se movía sin ruido, como sombras que reconocían la tierra propia. Hombres y mujeres con machetes, rifles y ojos encendidos se repartieron en pequeños grupos. El plan que Zapata dictó la noche anterior debía cumplirse sin titubeos. Valentín guiaba a uno de ellos por senderos que solo los lugareños conocían. Su rabia era un motor que no le permitía errar. Cortaron las vías antes de que llegara el tren del correo en rieles doblados, balasto removido y señales ocultas en la zarza. Otros incendiaron el puente de madera al norte, y el humo frenó a los que podrían traer refuerzos. La estación quedó muda. El pueblo quedó aislado de Cuernavaca y de la ley que protegía a Meléndez. La sorpresa fue total. Los rurales, sorprendidos por la precisión del ataque, intentaron reagruparse, pero la gente del pueblo salió de sus casas, mujeres con palos, muchachos con hondas, viejos con sacos. La plaza se llenó de gritos y de pasos decididos. Zapata cabalgó hasta el centro, con el sombrero echado atrás. Su figura imponía más que cualquier decreto. Un primer grupo se dirigió directo al juzgado. Entraron por la puerta principal como entra la tormenta, machetes desenfundados, voces que no pedían permiso. El juez, que la noche anterior había dormido con el reloj de oro junto a la almohada, fue despertado por el estruendo. Se vistió a medias, la sangre fría, tornándose en pánico. Sus guardias dispararon, pero la sorpresa y la furia colectiva eran más fuertes. En el interior del despacho hallaron pruebas en papeles sellados, listas con nombres, recibos de dinero y una libreta donde se anotaba el precio por niño. Las hojas olían a tinta y a traición. Los hombres leyeron en voz alta, y el pueblo oyó, por primera vez con claridad, la podredumbre que los gobernaba. El rostro de Meléndez se fue poniendo pálido. Ya no había lugar para negaciones. Mientras tanto, otros grupos allanaban casas de hacendados y de cómplices. La moral del asedio no era la de la rapiña, era la de recuperar lo que la maldad había robado: a dignidad, nombres, memoria. Encontraron jaulas, mantas con olor a jabón viejo y cartas que confirmaban envíos a Puebla. Valentín, al reconocer la letra de la pequeña Lupita en una nota olvidada, sintió un latigazo en el pecho. La pelea en la parte trasera del juzgado fue feroz. Algunos rurales intentaron un último conato de defensa, disparando con furia. Hubo saltos, caídas, gritos y polvo en el aire. Pero no fue solo violencia. A las mujeres del pueblo atacaron con la fuerza de quien ha perdido lo más querido. No buscaban venganza ciega, buscaban justicia que fuera visible para todos. Cuando por fin arrastraron a Meléndez a la plaza, la multitud lo rodeó como si la tierra misma quisiera mirarlo a los ojos. No se organizaría un simulacro de juicio. Se formó un tribunal de pueblo en las madres que habían perdido hijos, los ferroviarios, los curas que aún mantenían fe, los campesinos que peleaban por sus tierras. Ante ellos se pusieron las pruebas, y ante ellos el hombre debía responder. Rosaura, con la voz entrecortada y las manos aún con la dureza de sembrar, relató cómo vio partir a Lupita. Su palabra fue una cuchillada que resonó. Otros testigos siguieron: el ferroviario, que contó la subasta; la monja que habló de huérfanos que no regresaron; el patrón que confesó los pagos. Cada relato era una losa más que hundía al juez. Meléndez trató de defenderse. Balbuceó nombres de intermediarios, acusó a hombres muertos, suplicó por clemencia. Pero la evidencia estaba allí, en recibos con sellos, firmas, destinos. Las cartas que lo nombraban por su apellido
eran clavos que cerraban cualquier puerta a la mentira. La máscara del hombre se quebró. Su arrogancia se convirtió en terror. Zapata se mantuvo sereno. No gritó, ni mandó ejecutar sin pruebas. Sabía que la justicia que él ofrecía debía distinguirse del crimen. No era desquite sin sentido, sino rectificación. Dio la palabra a quienes sufrieron. El pueblo oyó, y las voces tejieron una sentencia. Querían que la caída de Meléndez fuera clara, para que nadie más osara traficar con la vida de los niños. Entonces, ante el murmullo que pedía que se hiciera pagar por cada lágrima, Zapata habló con voz firme. A la pena no sería solo castigo físico, sería también la restitución pública de la verdad. El cofre con las listas sería quemado en la plaza, para que nadie olvidara el horror, y los nombres de los verdugos serían escritos en un periquete que recorrería pueblos y haciendas. Además, los niños recuperables serían localizados y devueltos, si era posible, y los responsables menores serían entregados a la justicia popular para su corrección. La gente esperaba no solo ver pagado el precio de la corrupción, sino también que la justicia restaurara nombres, devolviera niños y marcara el fin de la impunidad, y sin perdón alguno. La hora de la decisión se acercaba. Mientras el sol bajaba, las sombras se alargaron, y el aire olía a humo, sudor y pólvora. La plaza contuvo el aliento. Lo que viniera debía ser ejemplo y lección a la vez, una justicia que sanara a la comunidad y dejara claro que traficar con niños era herejía ante la vida. La plaza de aquel pueblo se convirtió en tribunal. No había toga, ni mazo, ni leyes escritas en papel fino. Había machetes alzados, rifles apuntando al cielo y, sobre todo, había madres con los ojos rojos de tanto llorar. El juez Meléndez estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda y el traje manchado de polvo y sudor. Sus botas, relucientes, ya no tenían brillo, parecían más pesadas que el plomo. A cada lado, 2 campesinos lo sostenían para que no escapara, aunque ya no tenía fuerzas ni para eso. Zapata se colocó al frente. Su voz, grave como trueno que anuncia tormenta, retumbó en el aire. Hoy no somos solo hombres en armas. Hoy somos la voz de los niños que no pudieron gritar, de las madres que murieron en silencio, de los padres que fueron humillados. Este cabrón vendió carne inocente, como si fueran animales de corral. Y aquí se va a decidir su destino. El silencio fue sepulcral. Solo el viento agitaba las banderas tricolores improvisadas que los campesinos habían levantado con pedazos de manta. Una anciana se adelantó. Era doña Jacinta, encorvada, pero con los ojos encendidos de fuego. Yo vi, cuando los hombres de este maldito se llevaron a mis 2 nietos. Les dije que me mataran a mí, pero ellos solo se rieron. Desde ese día, mi casa se quedó vacía. En el pueblo entero contuvo la respiración. Meléndez bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de aquella mujer. Luego, otro testigo habló en un ferroviario que había cobrado propina para callaran. Su voz temblaba. Sí, yo vi los cargamentos de niño. Eran metidos en vagones de ganado. Yo callé, por miedo y por hambre. Hoy lo confieso, porque sé que estos pecados se pagan. La multitud murmuró, con furia contenida. Algunos alzaron piedras. Valentín, con lágrimas que se mezclaban con polvo en su rostro, se adelantó también. Mi general, aquí está el cuaderno con el nombre de mi hermana, Lupita. Lo encontré en su escritorio. Mi hermana de apenas 10 años, puesta en una lista como si fuera una res al mercado. ¿Qué derecho tiene este cabrón de borrar infancias? El grito de Valentín fue como chispa en gasolina. El pueblo rugió. Zapata levantó la mano, y todo se calmó de golpe. Aquí no habrá linchamiento. Aquí habrá justicia. Que el pueblo decida. ¿Qué merece este juez corrupto? Los gritos estallaron. Que lo fusilen. Que lo cuelguen en la plaza. Que lo entierren vivo, como él enterró nuestras esperanzas. Ese último clamor fue el que se repitió una y otra vez, hasta que la plaza entera lo coreaba como sentencia. Entejado vivo, enterrado vivo. El rostro de Meléndez palideció aún más. Intentó hablar, balbuceando excusas. Yo obedecía órdenes. Era negocio de muchos, yo solo. Pero las voces lo ahogaron. Nadie quería escuchar. La sentencia ya estaba dictada. Zapata lo miró fijamente, con esos ojos que no titubeaban. Así sea, que el pueblo vea que la tierra, la misma tierra que nos da de comer y que defendemos con la vida, también sabe tragarse a los traidores. En un silencio reverente cayó sobre todos.
Los campesinos comenzaron a cavar la fosa en el centro de la plaza, a golpe de pala y azadón. Cada palazo era un recordatorio de los crímenes del juez. Meléndez, temblando, suplicaba, pero sus palabras eran ya polvo arrastrado por el viento. La fosa ya estaba abierta en medio de la plaza, un agujero oscuro que parecía tragar la luz del día. Los campesinos dejaron las palas clavadas en la tierra, y el silencio cayó sobre todos como un sudario. Meléndez, con las manos atadas y el rostro empapado de sudor frío, fue arrastrado hasta el borde. Su respiración era entrecortada, como un caballo cansado antes del tiro de gracia. Los ojos del pueblo lo observaban, ojos que habían visto perder hijos, nietos, sobrinos, y que ahora querían ver justicia. Por favor, soy un juez de la nación, tengo influencias, tengo dinero. Zapata, escucha, gritó, con voz quebrada. Zapata, erguido, con el machete en la mano y el sombrero echado hacia atrás, lo miró sin piedad. El único tribunal que importa está aquí, frente a ti. El único dinero que vale es el sudor del campesino. Y la única ley que hoy se dicta es la de la tierra. La misma que tus manos profanaron. En el pueblo comenzó a gritar de nuevo, como un coro que no daba lugar a dudas. Al hoyo, al hoyo. Dos hombres empujaron al juez, que cayó de rodillas dentro de la fosa. El barro le manchó la cara y empezó a sollozar. Con voz temblorosa suplicó, no quiero morir así, prefiero un balazo, por favor. Valentín se adelantó, con la libreta en la mano, la que tenía escrito el nombre de Lupita. Lo levantó al aire y dijo con rabia, un balazo es rápido, pero tu crimen fue lento, cruel, calculado. Tú vendiste la infancia como si fueran costales de maíz. No mereces rapidez. Mereces sentir lo que sintieron ellos en miedo, encierro y silencio. El pueblo entero rugió con aprobación. Las palas comenzaron a lanzar tierra sobre el cuerpo del juez. La primera capa apenas cubrió sus botas lustradas. Luego la tierra subió hasta sus rodillas, hasta la cintura, hasta el pecho. Cada palazo era un golpe de justicia popular. Meléndez gritaba, se revolvía, suplicaba, pero la tierra lo iba callando poco a poco. Su voz se volvió un murmullo ahogado. Los niños del pueblo, los pocos que quedaban, miraban desde los brazos de sus madres. Y Zapata les dijo, recuerden este día. La justicia no siempre viene de los palacios. Muchas veces nace del corazón del pueblo finalmente. Cuando solo se veía la cara del juez, Zapata se acercó. Lo miró fijamente y, con voz que retumbó como disparo, pronunció, aquí termina tu juicio, Meléndez. Y aquí empieza la memoria de los nuestros. Un último palazo cubrió el rostro del corrupto. La tierra lo reclamó, tragándoselo, como quien se traga un secreto. El silencio fue total. Después, Zapata ordenó que sobre esa tumba improvisada no se levantara cruz ni piedra, solo que creciera el pasto, para que cada campesino que pisara ese suelo recordara lo que ahí se enterró, a la podredumbre de un hombre y la fuerza de un pueblo. La gente lloró, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez, sintieron que el mundo podía equilibrarse. Zapata montó su caballo, con el machete aún colgado de la silla, y antes de partir lanzó una última frase que quedó grabada en todos los que lo escucharon. La justicia no siempre se escribe con pluma, muchas veces se escribe con sangre y con tierra. Que este pueblo lo recuerde en reflexión final. El juez Meléndez se convirtió en polvo bajo la tierra que tanto había despreciado. Su nombre no quedó en los libros de leyes, sino en las bocas del pueblo, como ejemplo de lo que ocurre cuando la corrupción toca lo más sagrado a los niños. Y así, el eco de esa venganza justa recorrió Morelos y más allá, recordándole a todos que la revolución no solo peleaba por tierras, sino por la dignidad de los más inocentes.